Buenas noches, ingeniera. Hoy vamos a exponer acerca de la comunidad y los componentes bióticos. Dentro del ecosistema existen varios factores abióticos y bióticos que se clasifican en en dos tipos, en biotopo y biocinosis. Como por ejemplo, en el biotopo tenemos la energía solar, la lluvia, las piedras y la tierra, y en la biocenosis los seres vivos, que son los factores abióticos de lo que hablaremos hoy. ¿Qué es el factor biótico? Es el resultante de todas las actividades que realiza un ser vivo o cualquier componente vivo dentro de un entorno o un ecosistema, y estas acciones afectan a todos los organismos y a la comunidad en la que habita. Características de los factores bióticos. Son todos los seres vivos de un ecosistema, son las plantas, los animales y los microorganismos como las bacterias. Son elementos vivientes que interactúan con otros organismos y son componentes vivos del medio ambiente que influyen en la manifestación del factor genético y de la expresión fenotípica. Las clases de factores bióticos. Dentro de la clasificación tenemos los elementos bióticos, mismos que incluyen la flora y fauna de todos los seres vivos que tienen vida, sean animales, plantas, bacterias, los organismos vivos de un ecosistema que obtienen la materia y energía del medio ambiente. Tenemos tres tipos. El primero es los productores o autótrofos, que pueden alimentarse de sí mismos, pero necesitan del ambiente que los rodea. Además, mantienen el equilibrio al planeta porque son fuente principal de alimento. Proveen de todos los nutrientes a los consumidores primarios y como ejemplos tenemos las plantas y sus flores o las algas que son extremadamente importantes. Los fotótrofos y los quimiolitrófos. Los fotótrofos son organismos fotosintéticos y como las plantas, ya que utilizan luz solar, mientras que los quimiolitrófos usan energía de reacciones químicas inorgánicas y exotérmicas. En la segunda clasificación tenemos a los consumidores o heterótrofos, que consumen el ecosistema forestal que los rodea, ya que depende del ambiente que los rodea. Tenemos a los herbívoros, incluyen desde el plancton hasta grandes herbívoros como la jirafa o el elefante. Los carnívoros se alimentan de animales herbívoros como lobos, zorros, gatos, arañas, coyotes. Y finalmente los consumidores terciarios. Son aquellos que se alimentan de carroña como hienas, opilotes, buitres, etc. Por último, los descomponedores o detritívoros. Son los llamados descomponedores que se alimentan de organismos muertos como los insectos y gusanos. Relaciones bióticas entre los organismos. Las relaciones bióticas establecidas entre organismos se dividen en dos, en relaciones intraespecíficas y en relaciones interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son las relaciones que se dan entre individuos de una misma especie que cohabitan en un ecosistema. Se dividen en tres tipos, en las sociedades, la jefatura, la cooperación y el greganismo. Las sociedades. Se da en grupos de organismos en los que existe la división de trabajo y una dependencia entre individuos. Cada individuo tiene una función que realizar dependiendo de sus capacidades, por ejemplo las hormigas y las termitas. La jefatura. En cada población de animales va a existir uno que sea al que rige ante los demás. Generalmente la función la tiene un macho. Este se debe encargar de la protección, reproducción y cocunción de los demás individuos. Aquí se da una territorialidad, por ejemplo, las alpacas. La cooperación.
Este tipo de relación se da cuando los individuos de una misma especie se ayudan entre sí y la mayoría de individuos que están en este tipo de relación se movilizan en grupos para poder protegerse. En caso de una amenaza de parte de los depredadores, también existe un individuo que es el encargado de alarmar en el caso de haber una amenaza, por ejemplo los elefantes y los venados. El greganismo es cuando los individuos pertenecientes a una misma especie se asocian para poder alimentarse, defenderse o emigrar. En este tipo de relación todos salen favorecidos, por ejemplo las cebras y los búfalos. Relaciones interespecíficas. Una relación interespecífica es la interacción que tiene lugar en una comunidad entre individuos de especies diferentes dentro de un ecosistema. Tipos de relaciones interespecíficas, en total son 11. Competencia, depredación, parasitismo, explotación, comensalismo, inclinismo, facilitación, simbiosis, mutualismo, exclusión mutua, amensalismo. Competencia es la relación que ocurre cuando individuos de diferentes especies compiten para satisfacer sus necesidades básicas. También puede establecerse la interacción de competencia entre dos poblaciones. Ejemplo, dos plantas podrán competir por la cantidad de agua que hay en un suelo. Depredación es la relación que se establece entre individuos de dos especies diferentes, en la cual los individuos que pertenecen a una de ellas se alimentan de la otra. A los primeros se les llama depredadores y a los segundos presa. Los depredadores capturan y matan a su presa. Parasitismo es una interacción biológica entre dos organismos, en la que uno de los organismos, el parásito, consigue la mayor parte del beneficio. Los parásitos que viven dentro del organismo hospedador se llaman endoparásitos y aquellos que viven fuera reciben el nombre de ectoparásitos. Comensalismo es una relación por la cual una especie se beneficia de otra sin causar perjuicio ni beneficio alguno. El beneficio puede ser trófico, como por ejemplo, las aves carroñeras que se alimentan de los restos que dejan los depredadores. Inclinismo. En esta relación, la especie que alberga no se beneficia ni tampoco se perjudica. En cambio, la que se alberga es la que resulta beneficiada. Ejemplo sería de una bellota de mar sobre una concha de un mejillón. Facilitación. Es una relación interespecífica entre individuos de especies diferentes dentro de un ecosistema donde al menos una de las especies se beneficia de crecer junto a la otra. Simbiosis. Las relaciones de mutualismo para su supervivencia de todos los simbiontes o bien extenderse a todas las relaciones interespecíficas, como ocurre en las ideas de sociedades basadas en la solidaridad y colectividad, entre otras. Mutualismo es la relación no permanente ni obligatoria que se crea entre dos especies diferentes y de la que ambas salen beneficiadas. Un tipo de mutualismo no obligado es entre individuos de una misma especie y es la desparasitación. Exclusión mutua. Es un tipo de relación interespecífica que tiene lugar entre dos especies de forma en que las dos se complementan, en la que es completamente imposible vivir juntas. De tal forma que cuando una especie aparece, la otra está ausente, debido a que esto se debe por el comportamiento de los ambos. Amensalismo. Se produce cuando un organismo se ve perjudicado en la relación y el otro no experimenta ninguna alteración, es decir, la relación resulta neutra. Por ejemplo, en algunos bosques de la selva amazónica hay árboles de mayor tamaño que impiden la llegada de la luz solar a las hierbas que se encuentran al ras del suelo.